Roberto Claudio presenta Reflexiones con Roberto Claudio, un resumen de las más importantes noticias de la semana que concluye y su expectativa por los días por venir. Reflexiones con Roberto Claudio. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Ya estamos aquí en esto que es Reflexiones con Roberto Claudio. Miren, señores, en el día de hoy, real y efectivamente, nosotros vamos a aprovechar la mayor parte del tiempo en una interesante conversación que vamos a tener con dos destacados empresarios de las pymes. Vamos a hablar de un tema interesantísimo que hubo en el interín de esta semana. No vamos a hacer el tradicional resumen de las principales informaciones de la semana, no sin antes, no obstante, de decirle o recordarles que hubo en esta semana un par de noticias que llamaron poderosamente la atención o han estado llamando poderosamente la atención. Por ejemplo, la de el partido Fuerza del Pueblo, que sigue recibiendo una gran cantidad de renunciantes del Partido de la Liberación Dominicana, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que siguen renunciando de esa organización para integrarse en el Partido Fuerza del Pueblo. Lo están haciendo que en San Pedro de Macorís, en San José de Ocoa, en fin. Y eso ha estado llamando poderosamente la atención a toda la colectividad nacional. Y parece que sigue, porque según dice el líder de la Fuerza del Pueblo, cuando le han preguntado que cómo se para esa hemorragia de renuncias que hay del PLD hacia la Fuerza del Pueblo para ir a la Fuerza del Pueblo, él dice, esa es una hemorragia que no la para ningún torniquete. Él sabrá por qué lo dice. Y no es solo de la Fuerza del PLD que se van a la Fuerza del Pueblo, sino viene, dice él, están yendo de otras organizaciones y también personas que no militan en ninguna entidad política. Pero en términos de noticias, también hubo otras que han estado llamando la atención de la colectividad nacional. Por ejemplo, la policía mató a tiros al sujeto excúseme que le diga así, pero hay otros que le han dicho monstruo. Aquel señor que le entró a tiro a la esposa o la ex esposa, mató a la mamá de la ex esposa, mató al papá de la ex esposa, mató a un cuñado también, a otra persona la dejó herida y entonces echó un pie, porque los monstruos cuando han hecho eso terminan dándose un tiro. Parece que a él le faltó un poquito de valor para darse el tiro y echó un pie, se mandó. Él estaba corriendo, ahora la policía lo agarró en una cabaña, en un motel de la zona oriental y ahí le mandaron alto, el tipo andaba armado con otra persona, con otro joven. Bueno, penosamente cayeron los dos. A él le metieron 8 tiros y a quien andaba con él murió de 4 balazos. Ellos lograron disparar también e hirieron a un par de policías, porque no fue tan suave tampoco, fue a tiro limpio que lo cogieron. Y hubo uno de los policías que resultó herido de un balazo en el estómago, en el vientre, y otro balazo en una pierna. Y ese policía, bueno, tengo entendido que ha estado mejorando. Y a otro policía también lo hirieron a balazo en una pierna. De manera que esos hechos han estado ahí en la palestra en el día de hoy, en esta semana. Pero, como nosotros hemos dicho, no vamos a hacer un resumen amplio, sino que nosotros vamos a recordarles que este espacio, bueno, pues no inicia su desarrollo sin que nosotros lo pongamos en manos de la buena voluntad de Dios. Para ello, en el día de hoy, vamos a recordar las palabras del evangelista Mateo, el evangelista Mateo, quien al recordar una conversación de Jesús con sus apóstoles, recuerda que Jesús le dijo
a propósito de esta rebatiña en que viven los seres humanos y que se viven diciendo cosas unas y otras, y los enemigos, etcétera. Y Jesús les dice, ustedes deben recordar, han oído hablar, que se dijo ojo por ojo, diente por diente, y ese tipo de cosas. Yo no creo en eso, dijo Jesús, no es así, pero yo digo otra cosa. Jesús le dijo, amaos los unos a los otros. No odiar a quienes te aborrecen, sino bendecid a quienes te aborrecen. Eso le dijo Jesús. Amaos a vuestros enemigos, bendecid a quienes te aborrecen. Debe ser la línea. Y él le dice, Jesucristo, que usted no tiene que odiar a quienes le odian. Dice, porque si amáis a los que os aman, si solo tú amas a los que te aman, ¿qué caso tiene? ¿Qué recompensa, dice Jesús, tendréis si solo amas a los que te aman? Porque eso es lo que hacen los malos también. Los malos, eso es lo que hacen también. Entonces tú no tienes así ninguna recompensa. Entonces Jesucristo recomienda que hagan como hace el Padre. El Padre propicia el sol para los buenos y los malos, la lluvia para los buenos y los malos, y ama a todo el mundo. Y debemos procurar ser como nuestro Padre, no como los que solo aman a los que te aman. Esa reflexión queríamos dejársela en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Señores, nos vamos a ir de inmediato a una pausa, porque como hemos dicho, vamos a conversar hoy con dos empresarios de las pymes en una conversación que a nosotros nos interesa, llamar la atención con ella al jefe del Estado, al presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque en el interín de esta semana también, en los inicios de semana, me parece que el lunes, el presidente Luis Abinader hizo un discurso a la nación. Un discurso, por cierto, bien singular. Lo hizo de una manera novedosa. Se convocó a una gran cantidad de personas que además interactuaron con él sobre los temas que estaba tratando. Y una de las cosas que dijo el jefe del Estado es que no va a tolerar que se golpee a la micro, pequeña y mediana empresa, porque según él, según el presidente, las pymes, que son las micro, pequeña y mediana empresa, bueno, pues junto a las grandes empresas, son las empresas que mayor cantidad de empleo proporcionan en el país. ¿Por qué golpearlas? No son palabras de Roberto Claudio, palabras del presidente Abinader. Y advirtió, eso fue público, todo el país lo vio, un discurso televisado. Advirtió el presidente Luis Abinader que si se propicia que se pierdan empleo por golpeo a las pymes, entonces él tomará medidas. Si es que se produce algún descuido y las pymes salen perjudicadas y se pierden empleo, entonces esos funcionarios no tendrán calidad para estar en sus funciones. Los desahuciará, entiendo yo. Ahora, si es que se determina que esa pérdida de empleo en las pymes se produce porque se registra algún nivel de lo que ustedes saben, propiamente se refería a corrupción, entonces ya se sabe a dónde lo mandará. De manera que ese fue un concepto que cuando el jefe del Estado lo planteó, cayó igualito que como han caído otras cosas de este jefe de Estado que ha estado sintonizando muy bien con la población. Ha estado sintonizando muy bien con la población. Y nosotros decimos, y qué bueno que así sea. Enhorabuena, señor presidente. Se está preocupando por los empleos de la mayoría de la gente. Ojalá pues que se mantenga esa preocupación y que no permita que las pymes, como usted dijo, pues sean golpeadas y que se pierdan empleos por ello. Hay, no obstante, un grupo de pymes, ¿verdad?, las que se dedican
al suministro, a suplir alimentos escolares, ¿verdad?, para la población estudiantil del país, la que es sorteada, diríamos, por la educación pública. Esos suplidores de alimentos escolares tienen un problema ahora mismo, señor presidente. Han denunciado algo que, eso es lo que vamos a conversar. Han denunciado que por negligencia de un organismo del Estado, en este caso INAVIES, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, por culpa de INAVIES, señor presidente, hay el riesgo de que se pierdan más de 6,000 empleos directos. Si el presidente no está escuchando esto, que algún funcionario se lo haga saber, para que ese discurso del presidente de esta misma semana no caiga en el vacío. Para que ese discurso, repito, del presidente de esta misma semana no caiga en el vacío. Los miembros de las organizaciones que suplen los alimentos escolares están advirtiendo que se corre el riesgo de perder más de 6,000 empleos directos y unos 12,000 indirectos. De manera que es algo de los que ellos explicarán en el interín del espacio, y vamos a pasar unos 50, 55 minutos tratando sobre este tema. Vámonos a la pausa y al regreso estaremos entonces con los señores Aaron Dinsey, quien es el presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, y el señor Francisco Capellán, quien es el presidente de la Unión Nacional de Suplidores de la Harina, de la Unión Nacional de Suplidores de Alimentos Escolares, UNSAE. Con ellos vamos a conversar durante todo el programa de hoy para que le digan al jefe del Estado qué es lo que le está pasando realmente en sus empresas, que se corre el riesgo de que se pierdan, si INAVIES no actúa rápido, de que se pierdan más de 10,000 empleos. Vámonos a la pausa y regresamos a un momentito nada más. Reflexiones con Roberto Claudio.